Muy buenas tardes. Estamos iniciando nuestro estudio bíblico de los miércoles. Hoy es miércoles 9 de agosto del año 2023. Una palabra de bienvenida a donde quiera que esté usted sintonizándonos a esta hora. Comenzamos recordando un par de actividades importantes de la iglesia. En primer lugar, recordarles que mañana se reinicia la Unión Femenil Misionera en su horario normal, 11 de la mañana. Así que todas las hermanas están cordialmente invitadas a participar de esta linda reunión de entrenamiento y de reflexión acerca del trabajo misionero y lo que el Señor tiene para nuestras vidas. Así que todas las damas de la iglesia están invitadas mañana, jueves, a las 11 de la mañana. Y también recordarles a todos que hagan planes para quedarse después del culto del mediodía el domingo. Nos quedamos a las 12:45 hasta la 1:30 estudiando la palabra del Señor. Así que les invitamos a quedarse, a participar, a invitar a otros y por supuesto estar a tiempo en la escuela dominical y también en el culto. Así que con estos dos recordatorios, también contarles que ayer se reinició los martes de oración. Este martes que viene no corresponde, por eso no lo estamos anunciando, pero el siguiente martes sí, y la próxima semana tengan toda la seguridad que les vamos a recordar para invitarles también a orar. La oración debe ser un ministerio de tremenda impacto en la iglesia, como lo ha sido en todos sus años de existencia. Así que es un buen tiempo para reiniciarlo de nuevo y tener al Señor en nuestro corazón, en nuestra mente y dedicarle ese tiempo para conversar con Él. Así es que esas son las actividades que tenemos pendientes y que anunciamos y recordamos para que todo el mundo pueda participar. Vamos ahora a nuestro primer bloque importante de la jornada de día miércoles, como es la oración. Y en esta tarde tenemos algunos motivos que debemos, por los cuales seguir orando. Por supuesto, Cristina Segura, nuestra hermana, con su corazón y su necesidad de mejorar una parte de su corazón. También Jesús Piedra, el hijo de nuestra hermana Eva, que también anhelamos que pronto tengamos una noticia de que Jesús ya está totalmente restablecido. La hermana Silvia Álvarez, allá en Santiago, oremos para que el Señor la tenga en el hueco de su mano, ella pueda seguir adelante y que todos en la familia puedan seguir colaborando en su cuidado. También oramos por médula, no oramos ya por una médula ósea, sino que oramos por una compatibilidad del 100%. Julio Esquivel está haciendo un trabajo magnífico, pero necesitamos que el Señor con su toque divino haga la diferencia. Así es que vamos a orar para que esa aceptación de esta médula sea el 100% del cuerpo de Julio Esquivel. También oramos por la hermana Deida Márquez. Hermana Deida, no nos olvidamos de usted. Sabemos que ha tenido unos horarios agitados, trabajo días domingo, en fin. Así que la tenemos en oración porque sabemos que el Señor es el único que puede ayudarle en toda esta experiencia. Así que ánimo, hermana, y seguimos adelante. La hermana Emily Silva también en Santiago con esta difícil enfermedad, para que el Señor esté en control en la vida de Emily y que Él esté fortaleciendo el corazón y la vida de nuestra hermana Emily. También por la hermana Olivia Herrera, que ha tenido una franca y feliz recuperación. También por Aldo y Luz, para que el Señor permita un embarazo en la vida de este joven matrimonio. Gracias por la recuperación de la hermana Marta Peña. Y también decirles que mañana jueves la hermana Helen va a tener finalmente su cirugía. Así que eso va a ocurrir alrededor del mediodía, 1 de la tarde. Les ruego que también mañana, por favor, estén orando por ella, para que puedan extirpar lo que no está bien allí y que quede totalmente sanita. Así que esa oración es para
la hermana Helen. Y también para don Daniel. Él es un manager de una tienda muy conocida aquí en nuestra ciudad, para que el Señor cambie su mente. Estamos pidiendo algo muy curioso, pero donde no es que Daniel esté haciendo algo malo, no, por el contrario, él está muy dentro de lo que su trabajo especifica. Pero hay algo que don Daniel no ha entendido todavía y que usted y yo solo hemos entendido por la gracia del Señor. ¿Y qué es eso? Que no es tan importante la ley propiamente tal como el espíritu de la ley. Y cuando seguimos el espíritu de la ley y no solo la ley, hay mayor calidez, hay mayor gracia, hay mayor amistad. Y produciéndose ese cambio en Daniel, va a haber gran bendición a su alrededor y especialmente en la vida de una hermana de nuestra iglesia. Así que oramos también para que el Señor cambie la mente de Daniel. Dicho todo esto, es el momento entonces de orar y de ponernos en las manos del Señor para prepararnos para el estudio de esta tarde. Así que acompáñenme a orar y vamos al Señor con estos motivos que tenemos aquí en la pizarra. Padre nuestro, gracias porque tú estás a nuestro lado, porque eres nuestro Señor maravilloso y Señor porque te place, te gusta que tu pueblo busque tu rostro, busque a través de la oración tu gracia y busque respuestas a situaciones complejas de la vida, y sabiendo que tú no solamente entiendes el contexto, la situación de lo que está pasando, en fin, sino que también entiendes exactamente lo que necesitamos, porque aunque te lo decimos, no siempre comunicamos correctamente lo que en verdad necesitamos en nuestra vida. Por eso, Padre, te alabamos, admiramos tu nombre y, Señor, confiamos en tus promesas. Y, Señor, no solamente esperamos y confiamos, sino estamos seguros de que vamos a recibir bendición de parte tuya. Oramos, Señor, por la hermana Cristina Segura y su corazón, por Jesús Piedra y su salud, por la hermana Silvia y su salud también allá en Santiago. Julio Esquivel, completa por favor esa obra que falta todavía en la vida de este jovencito. Por la hermana Deida, Señor, la ponemos en tus manos y te pedimos que tú hagas esa obra maravillosa que ella necesita. Lo mismo pedimos por Emily, Señor, para que tú la tengas siempre en el hueco de tu mano. Oramos por Olivia, por su salud física y espiritual, y, Señor, porque ella tiene la responsabilidad de criar todavía una niña pequeña, y esa niñita requiere que su mamá esté siempre aferrada a tu palabra. Oramos también por Aldo y Luz, y como dice ese corito, Señor, concédeles los anhelos de su corazón y que haya pronto un embarazo. Oramos por la recuperación total y franca de Marta Peña, y en especial mañana te pedimos que acompañes a mi esposa en su cirugía. Señor, sé tú el que mueva esas manos de la cirujana y que todo salga como tú nos prometes. Todo va a salir bien. Y, Señor, gracias porque finalmente apareció esa doctora que tanto buscábamos y que está ayudándonos para que Helen pueda recuperar 100% su salud. También oramos por este cambio, por este milagro, por esta transformación en el corazón de Daniel, para que él no solamente entienda que la gracia es más importante que la ley, sino también que entienda que Jesucristo, nuestro Señor, es el que nos da esa gracia y es el que nos permite pedir gracia cuando la necesitamos. Así que, Padre, bendice a Daniel, dale prosperidad en su trabajo, pero también dale prosperidad en su corazón, entendiendo lo que significa la gracia para tus hijos.
Señor, ahora te pedimos que nos guíes en el estudio bíblico que vamos a tener y que seas tú, Señor, hablando a través de nuestro hermano y que podamos captar, entender y crecer un poquito en el conocimiento de un tema que suena a tu palabra, suena a tu evangelio, suena a tu mensaje, pero que simplemente no es nuestra fe. Así que, Padre, nos ponemos en tus manos y pedimos tu bendición y lo hacemos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén, amén y amén. Muy bien, estamos en esta serie de grupos, sectas y religiones curiosas que flotan en nuestro diario existir, en nuestras comunidades, aún en nuestras iglesias aparecen preguntas que nos llevan a este tema que hemos abordado ya desde el 1 de julio. Así que ya vamos en el cuarto o quinto tema. Empezamos definiendo lo que era religión, qué es lo que era una secta, cómo se definen estos conceptos y cómo califica cada grupo dentro de esto. Y reconocemos como religiones a todo grupo que tiene una fe clara, tiene sus principios bíblicos o propios, pero que con definición practican esa religión. Definimos también sectas como esos grupos que se apartan de otros, pero que desvirtúan totalmente el mensaje original y que agregan asuntos rituales que no siempre tienen razón de ser, y que en muchos casos violentan su propio mensaje original y que pareciera ser algo atractivo, pero en realidad nos pone en unos aprietos tremendos porque no logramos captar del todo la intención y los principios y valores de esos grupos. Bueno, en esta ocasión nos toca algo que es un poquito secta, pero realmente no, más bien es una religión, es un grupo bien establecido, con varias cosas muy claras, sin embargo, con ciertas coincidencias con el cristianismo, pero también con una serie de dispares que nos hacen dudar de que haya realmente una conexión. Más bien, el Islam está en un lugar y los cristianos y el mundo evangélico está en otro lugar. Pero para que podamos entender un poco más de esto, vamos al tema de hoy entonces, en el cual preguntamos qué es el Islam y en qué creen los musulmanes. Bueno, déjeme partir aclarando algo aquí, porque muchos hemos tenido esta pregunta desde siempre. Bueno, ¿quiénes son los musulmanes? ¿Hay algún país que se llame musulmán para que los que son de ahí se llamen musulmanes? Y la respuesta es no. La palabra musulmán quiere decir aquel que voluntariamente cree en Dios. Y ellos creen voluntariamente en el islamismo. Y vamos a hablar un poquito más de eso, pero cuando hablamos de los musulmanes estamos hablando de todo aquel que practica la religión del Islam. Ese es un musulmán, así que no hay país del cual vengan, hay musulmanes en todo lugar, en todo país, y se han extendido últimamente de manera muy estratégica prácticamente por cada rincón de este planeta. Algo similar, aunque con una fonética diferente, es el nombre nuestro. Nosotros somos cristianos porque creemos en Cristo. Bueno, Cristo y cristiano suena bien, pero acá entre musulmán y que creen en el Islam no suena tan uno de perteneciente al otro, pero así es. Los musulmanes son los que creen y practican el islamismo. Así que dicho eso, el Islam es un sistema religioso que comenzó con el profeta Mahoma en el siglo VII
de la historia del ser humano. O sea, esto comienza 7 siglos después de que Cristo vino a la tierra. 7 siglos después. Así que, por definición, el Islam es una religión abrahámica, monoteísta, que establece como premisa fundamental la shahada, la cual es una declaración de fe que dice: no hay más Dios que Alá y Mahoma es su profeta. Ahora, la palabra Alá, en este caso, se castellaniza de esa manera, se escribe con doble L y significa Dios. La palabra Alá significa Dios y su etimología es la misma palabra semítica El, con la que se nombra a Dios en la Biblia y en la Torá. Entonces, ¿estamos hablando de la misma persona de acuerdo al nombre que se usa? Sí. El Islam señala que Dios es misericordioso, todopoderoso y único, y ha guiado a la humanidad a través de profetas, escrituras reveladas y signos naturales. Las principales escrituras del Islam son el Corán, que se cree es la palabra textual de Dios, así como las enseñanzas y prácticas en los relatos tradicionales del islamismo. Pero en este libro, en el Corán, y ahí tenemos la tapa de una edición totalmente en español, y a su lado izquierdo tenemos una presentación del Corán bilingüe, es decir, en español, pero también al ladito en árabe. Así que la escritura principal del Islam es el Corán y otros documentos que tienen, pero básicamente el Corán, por supuesto. El Islam es la segunda y va ganando más adeptos cada día, es la segunda religión más grande del mundo tras el cristianismo y la que tiene mayor crecimiento en términos de seguidores y aún más que el cristianismo en esta fecha. Así que se estima que ya están alcanzando los 2 millones de, lo dije bien, 2.000 millones de miembros. No 2 millones, 2.000 millones de miembros regados por todo el mundo, lo cual representa un 20-25% de la población mundial. Así que es una cantidad tremenda. Ahora, hablando de Mahoma, su profeta, él nació en la ciudad de La Meca el 26 de abril del año 570. Y falleció un 8 de junio en la ciudad de Medina del año 632. Él es el fundador oficial del islamismo. Él es el mero, como quien dice, el autor de esta religión. Ahora, ¿cuál es su nombre de Mahoma? Bueno, ahí está una buena, no sé cómo llamarlo, gráfica, foto, dibujo de Mahoma con la escritura árabe atrás del Corán. Su nombre completo en árabe es Abu Qasim Muhammad al-Mutad, que se ha castellanizado o hispanizado de una manera que todos lo podamos entender y es Mahoma. En la mayor parte de las corrientes del Islam, como el sunismo y el chiismo, se considera a Mahoma como el último profeta. Después de él, entonces, no hubo otro profeta. Así que en él se produce la culminación de una larga cadena de mensajeros enviados, de acuerdo al Islam, para actualizar su mensaje, los cuales
entre sus predecesores se cuentan Abraham, Moisés y Jesús de Nazaret. Así que Mahoma sigue esa línea de estos nombres distinguidos, aunque en la Biblia cristiana Mahoma no aparece por ninguna parte, ni tampoco el islamismo. Así que los musulmanes, aquellos que siguen el Islam y donde Mahoma es su profeta, siguen las enseñanzas del Corán. Bueno, ahora vamos a mirar un poquito de la historia del Islam, algunos detalles que conviene que aclaremos y que tengamos en nuestra mente todos. En el siglo VII, Mahoma aseguró que el ángel Gabriel lo visitó personalmente y que le dio instrucciones y le dictó una serie de cosas con las cuales Mahoma debía iniciar esta religión conocida hoy como el islamismo. Durante estas visitas angélicas, que se prolongaron durante unos 23 años hasta antes de la muerte de Mahoma, el ángel Gabriel supuestamente reveló a Mahoma las palabras de Alá, o sea, la palabra árabe para Dios que utilizan los musulmanes. Estas revelaciones dictadas por Alá componen hoy lo que conocemos como el Corán, el libro sagrado del Islam. Ahora, Islam como concepto árabe significa sumisión, ser sumiso, derivado de una palabra que tiene como raíz a paz. Así que la palabra musulmán también tiene esta significancia, es que todo el que se somete pacíficamente a Alá, o sea, que practica el islamismo, como dijimos al principio. Así que eso en cuanto a la historia del Islam. Ahora, en cuanto a la doctrina del Islam, los musulmanes tienen una base doctrinal en 6 artículos o 6 declaraciones. A ver si puedo explicar cada una más o menos de manera comprensible para todos nosotros. Primero, la doctrina del Islam tiene este primer artículo de fe: creencia en un solo Alá, en un solo Dios. Esto significa tener fe absolutamente en la unidad de Dios. Alá es la palabra árabe para Dios. No tiene plural en árabe, por lo cual no podríamos hablar de dioses. Y eso demuestra que hay un solo Dios. Por eso los musulmanes creen solo en un ser, y ese ser es Alá. Y es por esta razón que también los musulmanes con el Islam no creen, como creemos los cristianos, en la Trinidad de Dios. Porque ellos creen que hay solo un Dios y punto. Lo que no entienden es que nosotros también creemos en un solo Dios, pero ese Dios tiene 3 manifestaciones, como son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bueno, ese es uno de los puntos clave del Islam. El segundo es la creencia en los ángeles. Los musulmanes creen que la grandeza de Dios significa que no puede comunicarse directamente con los humanos. En cambio, Dios pasó mensajes llamados risajal a los profetas a través de los ángeles, que fueron su primera creación, que siempre le obedecen y que le permitió a él, a Alá, comunicarse con la gente, con los creyentes del Islam. Así que Dios no puede comunicarse directamente con Alá, no puede comunicarse directamente con los seres humanos, por lo tanto usan
a estos ángeles que les revelan a los profetas, y los profetas, hasta el último que fue Mahoma, pues recibieron esos mensajes y recién llegan a las personas. Una gran diferencia entre lo que nosotros creemos, ¿verdad? Yo no necesito ni el islamismo, no necesito ni a Mahoma, ni a nadie para directamente hablar con el soberano Dios. Hay una tremenda diferencia ahí. Número 3, creencia en los libros sagrados. De acuerdo a la tradición del islamismo, Alá se manifestó a través de breves escritos antes de que él le diera a Mahoma el Corán. Así que esos documentos también tienen un valor sagrado para los musulmanes. Número 4, creencia en los profetas. Se cree que Alá se comunicó con los profetas a través de los ángeles, y los musulmanes creen que los profetas deben ser respetados, pero nunca adorados. Ahí estamos totalmente de acuerdo, porque cualquier profeta debe ser respetado como cualquier ciudadano de este mundo, pero ninguno de nosotros merece ser adorado. Número 5, creencia en el día del juicio y el más allá. Los musulmanes creen que la vida en la tierra es una prueba y que después de morir serán juzgados por Dios y enviados al paraíso o al infierno. Es decir, vamos a ser juzgados, y de esa manera Dios va a determinar si vamos para el cielo o si vamos para el infierno. Bueno, este no es el cielo, es un paraíso, de acuerdo a la doctrina del Islam. También ellos creen en la predestinación. Creen en la predestinación. Esto significa que todo el universo sigue el plan maestro de Alá. Los musulmanes entonces creen que Alá ha decidido ya todo lo que va a suceder, lo que ha sucedido y lo que ya sucedió. Todo eso ya lo programó Alá. Esto muestra la importancia de la voluntad de Dios en todas las cosas. El plan maestro es de Dios y sobre él está ya todo decidido. Así que no hay cosa como que más adelante cambiamos de planes, no, porque ya Alá decidió todo. El profeta Mahoma también les dijo a sus seguidores: no hay uno entre ustedes a quien no le haya asignado su asiento en el paraíso o en el infierno, y esto está en total concordancia con la creencia de ellos de la predestinación. Los musulmanes toman esto como una prueba más de que la vida de cada persona ya está trazada dentro del plan de Dios. Así es que no hay que discutir, no hay nada que protestar, porque si Alá lo dijo, así es para ellos, porque creen literalmente en la predestinación. Ahora, otro tema dentro de la doctrina del islamismo son los 5 pilares del Islam. 5 pilares del Islam, donde se reúnen 5 normas de conducta que todo musulmán debe practicar. Y estos 5 pilares son: número 1, el testimonio de la fe, o shahada. El testimonio de la fe es el que compartí al iniciar este estudio, cuando dijimos: no hay más deidad que Alá y Mahoma es su profeta. O lo podríamos decir como que no hay más deidad que Alá y Mahoma es el mensajero de Alá. Una persona se convierte al islamismo declarando esta frase: no hay más deidad que Alá y del cual Mahoma es su profeta.
Con ese es el punto de partida para declararse musulmán, practicante del islamismo. Así que ese es el primer pilar del islamismo. Ahora, en segundo está el salat o la oración. Y de estas oraciones no es cosa de que oren cuando quieran, oren dependiendo de lo que está pasando. No, aquí hay 5 oraciones diarias en diferentes horarios y que cada quien, no importa dónde esté, tiene que hacer diariamente. Son 5 y son distintos los horarios. Recuerdo hace ya algunos años, yo iba en un vuelo saliendo desde El Paso justamente a Dallas y resulta que eran como las 2 de la tarde que salía el avión. Pues ahí subimos, nos acomodaron, tomamos nuestros asientos y cada quien tomó su lugar hasta que finalmente las azafatas, todo el mundo se queda en silencio, amarrado a sus sillas, orando algunos para que el avión despegue bien, y salimos. En eso estábamos cuando suena el reloj, una pequeña alarma del pasajero que iba al lado mío. Y él miró su reloj, sacó algo de su cartera, levantó la mesita que uno tiene en el asiento, que no íbamos a comer nada ni a tomar nada, pero él la sacó para poner algo ahí que tenía como una pequeña tela encima de esa mesa, puso sus manos en ella y se puso a orar. No entendí absolutamente nada de lo que dijo, pero estuvo orando unos cuantos minutos. Tan pronto terminó de orar, recogió lo que tenía, lo guardó, cerró su mesita, y aquí como que no ha pasado nada. Interesante, ¿verdad? Esa es la oración. Y yo, aunque no entendí ni supe realmente lo que había pasado, pues me daba un poco de envidia que los cristianos no nos atrevemos a veces a orar en público, o aun cuando tenemos un problema y una necesidad que requiere de oración inmediata, pues nos sentimos medios avergonzados de hacerlo. Ellos no tienen absolutamente, y no les importa un bledo quién está a su lado y qué está haciendo. Ellos se ponen a orar y se acabó la historia. También la ofrenda. La ofrenda es un porcentaje determinado que se da una vez al año. Y si la persona vive lejos de donde estaba su lugar de adoración, pues manda su ofrenda una vez al año. También hay una pilar clave en el islamismo, es el ayuno, y ellos ayunan de manera especial para el Ramadán, es decir, para el 9º mes del calendario islámico. No deben comer ni beber desde el amanecer hasta la puesta del sol del día que ellos ayunan. Y eso es algo también tan popular y común que ya aparece prácticamente en todos los calendarios del mundo, la famosa celebración del Ramadán. Y finalmente el número 5 es la peregrinación, y esta peregrinación es donde nació Mahoma, en la ciudad de la Meca, y tienen que ir allá por lo menos una vez al año. Si pueden ir, hay una celebración cada año. Si pueden ir a esa celebración cada ocasión, es algo que entre ellos lo valoran mucho, pero si no hay asunto de recursos suficientes o porque viven muy lejos, por lo menos una vez en la vida tienen que ir a la Meca a adorar a Alá. Así que una vez en la vida. Ahora, el día exacto del Ramadán es el 12º, o sea, el día 12 del mes calendario islámico. Ahí está marcado en los calendarios nuestros, pero así es. Así que para que un musulmán entre en el paraíso, debe obedecer estos 5 pilares. Si no ha cumplido alguno de ellos, pues que se olvide del paraíso. Ahora, esto es algo que me pone un poco triste del islamismo, pero ellos creen que ni siquiera Mahoma estaba seguro de
si Alá lo admitiría en el paraíso, cumpliera a cabalidad o más o menos o de vez en cuando los 5 pilares del islamismo. Eso, nos pone tristes a todos sabiendo la convicción que nosotros tenemos que una vez que creemos en el Hijo de Dios como nuestro Salvador, somos salvos por la eternidad y nadie nos puede quitar esa salvación. En cambio aquí ellos no tienen esa seguridad y es parte de su doctrina. Ahora, vamos a evaluar y comentar algunos puntos del islamismo con la Biblia, para que veamos, porque no se olviden que yo acabo de definir el islamismo como una religión donde está involucrado Abraham, está involucrado Jesús, está involucrado otro personaje del Antiguo Testamento, por lo tanto hay ciertas similitudes. Entonces, comparado con el cristianismo, por ejemplo, el Islam tiene algunas similitudes, pero también tiene unas importantes diferencias. Así que cuando algunas cosas nos suenan como que parecidas, es porque realmente son parecidas. Pero también hay unas importantes y claras diferencias. Al igual que el cristianismo, el islamismo es monoteísta, o sea, cree en un solo Dios. Usando la misma raíz de la misma palabra, para nosotros es Dios, para ellos es Alá. Sin embargo, como lo mencioné hace un momento atrás, los musulmanes rechazan la Trinidad que Dios se ha revelado como uno en 3 personas. Así que ahí tenemos una diferencia garrafal. Los musulmanes afirman que Jesús también no es el Hijo de Dios, sino que es uno de los profetas más importantes, pero que no es Hijo de Dios. Ahora, aunque dicen que es el más importante, pues como profeta se queda un poco atrás de Mahoma, porque para ellos Mahoma es la voz cantante en el asunto, y Jesús no se menciona tanto. Sin embargo, el Islam afirma que Jesús, aunque nació de una virgen, no fue la manifestación del Hijo de Dios, sino que Él fue creado como Adán. Ese es el papel de Jesús dentro de la creación. Así que los musulmanes tampoco creen que Jesús murió en la cruz. El que murió en la cruz fue otra persona. Eso no lo tengo claro cómo lo explican, pero no fue Jesús. Ahora, ¿por qué niegan todo esto de Jesús y de las 3 personas de la Trinidad y todo eso? Bueno, porque no entienden cómo Alá permitiría que su profeta Isa, o sea Jesús, tuviera una muerte tan atroz. Es decir, ellos se ponen en el papel de papás terrenales que no podrían aguantar cómo por propia voluntad ese hijo va a sufrir tanto y lo dejamos que sufra. Ellos no pueden entender un Alá que haya permitido eso. Sin embargo, contrario a lo que opiniones uno pueda tener, la Biblia nos muestra claramente cómo la muerte del perfecto Hijo de Dios fue esencial para pagar por los pecados del mundo. Porque al final no era solamente que Jesús iba a sufrir, no era que iba a sufrir solamente, y el sufrimiento iba a ser la consecuencia de pagar por los pecados del mundo. Ahora, ¿tenemos base bíblica para insistir en eso? Por supuesto. Isaías 53, antes que ocurriera, 700 años antes de que esto ocurriera, Isaías declara: pero Él, es decir, Jesús, será herido por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones.
Sobre él vendrá el castigo de nuestra paz y por sus llagas seremos sanados. Todos perderemos el rumbo, como ovejas, y cada uno tomará su propio camino. Pero el Señor descargará sobre él todo el peso de nuestros pecados. Dios va a descargar y descargó sobre Jesús todo el peso de nuestros pecados. Así que la Escritura claramente nos dice que aunque para Alá no era un tema que se pudiera, para nuestro Señor y Salvador lo asumió con todo su corazón, porque Él amó de tal manera al mundo que estuvo dispuesto a entregar su vida por amor a nosotros. Otro pasaje ahora en el Nuevo Testamento dice: Él mismo llevó en su cuerpo nuestro pecado, ¿a dónde? Al matadero, para que nosotros, muertos ya al pecado, vivamos para la justicia. Por sus heridas fueron ustedes sanados. Así que la Biblia claramente nos pone otra vez en el riel correcto y nos dice: ustedes crean esto porque así es. Tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo, cada uno hizo su tarea correspondiente al plan de Dios. Ahora, el Islam enseña que el Corán, es decir, este libro que fue inspirado casi todo para Mahoma, es la autoridad final y la última revelación de Alá. Ahora, cuando se terminó el proceso de recopilación del Corán entre los años 650 y 656, Uthman, quien era un ayudante de Mahoma, envió copias del texto final a todos los rincones del imperio islámico y ordenó la destrucción de todas las copias que difirieran de la nueva versión. Uthman, también escrito en las tradiciones turcas y persas como Omán, fue un yerno y compañero notable del profeta islámico Mahoma. Contrario a esto, la Biblia nuestra, la Biblia, el verdadero libro de Dios, la palabra de Dios, no se completó en el siglo VII, se completó en el siglo I, en el primer siglo, con el Apocalipsis. La Biblia en realidad, no se olviden que tiene parte de la Torá, los libros antiguos del Antiguo Testamento, pero también tiene todo el Nuevo Testamento. Así que, por la anterior, lo que declare la Biblia por asunto cronológico de tiempo tiene más valor que lo que tiene el Corán. Es decir, un libro posterior que declara algo y que contradice a otro libro que declara algo parecido, el más antiguo tiene la preferencia. Es como cuando usted busca una carta y quiere saber el pensamiento de esa persona. Bueno, las cartas más iniciales de ese proceso de contar la historia serán más fidedignas porque todo estaba más fresco en ese momento. Ahora, si la Biblia se completó en el siglo I y el Corán se completó en el siglo VII, lo que dice la Biblia va a tener mayor importancia para nosotros porque ella nos advierte contra cualquiera que añade o quite algo a la palabra de Dios. Y el Corán es una recopilación de cosas donde también hay partes del Antiguo Testamento cristiano, más una serie de otras cosas que el señor Mahoma pues incluyó y que seguramente él pensó que eran importantes para el islamismo. Ahora, déjenme citar solo algunos pasajes que nos advierten en contra de esto, es decir, aquel que modifica. Es como vimos con los mormones. Los mormones, el señor Smith leía una Biblia, pero se puso a escribir otra, que le llamó el libro del Mormón.
los testigos de Jehová tienen la Biblia, pero dijeron, no, esta Biblia está equivocada, y la empezaron a corregir ellos mismos. Es decir, todo eso es que el que viola la palabra de Dios se mete en grandes problemas. Y aquí, permítame la evidencia gráfica de esto. Deuteronomio 4:2 dice, esto para los primeritos, no añadan ni quiten una sola palabra de lo que yo les mando, sino cumplan los mandamientos del Señor su Dios que yo les ordeno observar. ¿Qué hace este pasaje? Claramente dice, no le quiten, no le añadan, no le corrijan, porque ese no es un tema de ustedes. No se metan en eso. Cumplan lo que allí se dice, dice Dios. Otro pasaje más. No añadas, ahora estoy en Proverbios 36, no añadas a sus palabras y él no te reprenderá y tampoco resultarás un mentiroso. No añadas a sus palabras, ¿a cuáles palabras? A la palabra de Dios. Y él, Dios, no te reprenderá y tampoco resultarás siendo un mentiroso. Proverbios 36. Ahora, déjenme llevarlos al Nuevo Testamento, Gálatas, capítulo 1, 6 al 12. Yo escogí el 8, versículo 8. Pero ni aun nosotros o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, quede bajo maldición. Pero si aún nosotros o un ángel del Señor les anuncia otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, quede con maldición. Ese es el resultado para aquel que hace, modifica, agrega o quita texto de la palabra de Dios. Y termino con este es el más famoso, Apocalipsis 22:18, que dice, yo les advierto a todo aquel que oiga las palabras proféticas de este libro, la Biblia, que a quien añada algo a estas cosas, Dios le añadirá las plagas que están escritas en este libro. Y sí que hay unas plagas atroces. Así que si alguien quiere tener estas plagas, pues póngase a cambiar la Biblia. Póngase a quitarle versículos o agregarle versículos. Así que el Corán, al pretender añadir algo a la palabra de Dios, desobedece directamente al mandato divino. Lo siento que algún musulmán se me enoje, pero es lo que dice la Biblia. También los musulmanes creen, y aquí hay otra diferencia tremenda, creen que pueden ganarse el paraíso cumpliendo con los 5 pilares que vimos hace un momento atrás. O sea que si ellos, no solamente hay que creer en el Islam, no solamente hay que creer en Alá, sino que cumpliendo estos 5 pilares se van a ganar el paraíso. La Biblia, por el contrario, declara que el hombre pecador nunca puede acercarse al Dios Santo. ¿Por qué? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que para los cristianos, si queremos cumplir esos 5 pilares, podemos hacerlo, pero ellos no son los que nos permiten llegar a la presencia del Señor. ¿Cuáles son los que nos permiten llegar? La gracia, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Y qué es la única opción que tenemos? La gracia de Dios. Pueden salvarse mediante el arrepentimiento y la fe en Cristo Jesús. Él es el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Ahora un pasaje más para seguridad en esto. A los judíos y a los no judíos que deben volverse a Dios y tener fe en nuestro Señor Jesucristo,
es la instrucción. Si usted y yo nos acercamos al Señor Jesucristo y lo aceptamos en nuestro corazón, tenemos vida eterna. Y este otro, ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. La gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esta no nació de ustedes, sino que es un don, es un regalo de Dios. Ni es el resultado de las obras de nadie, 5 pilares, 10 pilares, nada de eso, para que nadie se vanaglorie, nadie se gloríe, nadie se crea que puede lograr las cosas por mérito propio. Ninguno tiene méritos propios. Así que por esta causa de estas diferencias y contradicciones esenciales, tanto el Islam como el cristianismo no pueden ser verdaderos a la vez. La Biblia y el Corán no pueden ser ambos la palabra de Dios, porque la verdad tiene consecuencias eternas. Así que el Corán, por muy interesante y por aunque tenga ciertas secciones del Antiguo Testamento como parte de su texto, no es toda la palabra de Dios. Por eso el Señor a través de Juan nos da una advertencia y nos dice lo siguiente: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual ustedes habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, ustedes sois de Dios, ustedes son de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Usted cree eso? Yo lo creo. Por eso tengo la seguridad de que yo tengo ganado el paraíso, no por ningún mérito, ni por ninguna obra, ni por haber cumplido un mandamiento, 2 mandamientos, 5 pilares, 2 pilares, no, porque el Señor en su gracia me salvó. Y yo he aceptado esa gracia y ese sacrificio con toda la gratitud de mi corazón. Así que llega nuestra hermana entonces y nos pregunta, bueno, entonces, ¿qué es el Islam y en qué creen los musulmanes? Bueno, la respuesta para esto es que el Islam es un sistema religioso que comenzó un señor de nombre Mahoma en el siglo VII. Esa es la realidad de lo que es el islamismo. También es una religión abrahámica, porque está Abraham como parte de la secuencia de nombres que se dicen en el Corán ahí. Es una religión monoteísta que establece como premisa fundamental la shahada. Y la shahada es confesar de que no hay más Dios que Alá y que Mahoma su profeta. Ahora, ¿en qué creen los islamistas o los musulmanes? Bueno, creen en Alá, creen en un solo Dios, también creen en los ángeles, en el papel que vimos hace un momento, creen en los libros sagrados, en los documentos Kutud y también en el Corán, creen en los profetas y creen en el día del juicio y el más allá, y finalmente creen en la predestinación. Hay una palabra árabe que usamos mucho en español y que responde a buena parte de esto. Lo usamos todos, mucho. Es la palabra ojalá, porque oj quiere decir Dios, quiera algo, y Alá es Dios. Entonces cuando decimos, oye, espero que nos veamos pronto, ojalá decimos, o sea, Dios quiera.
y le damos la responsabilidad a Alá o a Dios quiera, porque ellos creen en la predestinación. Entonces, pero sin saber, estamos usando algo de los musulmanes, y tenemos a Alá metido también en nuestro vocabulario. Nosotros creemos en Dios. Alá, aunque etimológicamente hablando significa Dios también, dentro de la semántica de las palabras, el Dios nuestro está en la escritura bíblica claramente, porque Él es el que es, el soberano Dios, y Alá es definido específicamente para los musulmanes. Muy bien, así es que espero que esto les haya ayudado para entender por lo menos un poco más acerca de los musulmanes y de su doctrina, el islamismo. Así es que hay mucho más que aprender de ellos, pero por hoy es lo que tenemos preparado para que todos entendamos por lo menos lo básico de lo que significa ser un musulmán o ser un islamista que practica el Islam como su religión. Así que vamos a terminar con una palabra de oración y despedirnos en esta tarde. Padre bueno, gracias, muchas gracias, porque tú, Señor, con toda precaución, aprovechando la venida de tu propio Hijo a la tierra, ese Hijo que entregó su vida, públicamente lo hizo para que todo el mundo, todo el planeta, toda civilización se diera cuenta de que Él era tu Hijo y estaba pagando por los pecados del mundo. Asentara, Señor, esta verdad maravillosa de la gracia, porque a través de ella podemos tener salvación. No tenemos que cumplir requisitos, ni protocolos, ni pilares, ni ninguna otra cosa más que creer en Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador, como aquel que pagó por nuestros pecados. Y con eso, tú en tu gracia nos das salvación. Y no solamente eso, Señor, sino que aprovechaste ese evento histórico único en el mundo, único en la historia de la humanidad, para que tu palabra quedara asentada claramente y desde ese primer siglo tuviésemos el texto de lo que hoy manejamos como la palabra tuya, como la Biblia, como la Santa Biblia, y con estas definiciones tan claras y tan profundas que tú haces en tu libro maravilloso. Señor, han habido otros libros, el Corán y otros libros buenos que nos cuentan historias maravillosas y que algunos hasta nos animan para seguir adelante. Sin embargo, la palabra tuya es única, es solo uno la verdadera y es la que tenemos en nuestras manos. Señor, que ella nos sirva para la vida diaria, pero también nos sirva para que te conozcamos cada día mejor a ti, porque tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Señor y tú eres nuestro Salvador. Ahora, Padre, danos de tu bendición en esta tarde, la bendición de tu Hijo y la del Santo Espíritu, y que el próximo domingo tengamos el privilegio una vez más de estar juntos para adorar y alabar tu santo nombre. Pedimos todo esto con acción de gracias en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Que el Señor les bendiga y nos vemos el próximo domingo.